¿Cuándo comprendiste por primera vez el valor de la libertad, especialmente la libertad económica? Básicamente yo arribé a las ideas de la libertad como especialista en crecimiento económico allá por el año 2013-2014. Yo veía que las estadísticas del PBI per cápita a lo largo de los últimos 2000 años de la era cristiana tenían la forma de un palo de hockey. Es decir, usted podía ver que el PBI per cápita estaba prácticamente constante hasta el año 1800 y después experimentó una fuerte aceleración. Y en el mismo contexto que se produjo ese aumento fenomenal de la productividad, ese aumento del PBI per cápita, la población se había multiplicado por más de 7 veces en los últimos 200 años. Y básicamente eso en economía significa que usted tiene rendimientos crecientes. La existencia de rendimientos crecientes implica la presencia de monopolios, o sea, de estructuras concentradas, y eso para la teoría económica, la presencia de monopolios o estructuras concentradas no es bueno, según la teoría económica neoclásica tradicional. Pero usted al mismo tiempo veía que los niveles de vida habían aumentado de manera impresionante, que las personas de nivel medio básicamente viven mejores que emperadores de la era romana, y al mismo tiempo la población había pasado de tener 95% de personas en la pobreza extrema a menos del 10%. En ese contexto la pregunta era cómo podía ser que algo que había sacado tanta gente de la pobreza, que había mejorado tanto las condiciones humanas, podía ser algo malo para la teoría económica, es decir, algo no andaba bien. Entonces, en ese contexto, recuerdo que una de las personas que trabajaba en mi equipo me sugirió leer un artículo de Murray Newton Rothbard que se llama Monopolio y Competencia. Lo recuerdo como si fuera hoy. Cuando terminé de leer el artículo dije todo lo que enseñé de estructuras de mercado en los últimos 20 años en los cursos de microeconomía está mal. Eso me generó una conmoción interna muy fuerte. Llamé a esta persona que trabajaba conmigo y me recomendó un lugar donde comprar libros de escuela austríaca. Y ahí compré por lo menos 20 o 30 libros que los fui a buscar un día sábado. Y cuando conocí la librería estaba fascinado con el material que había. Así es que volví al otro día haciendo la cuenta con el dinero que tenía que pagar para la comida de mi perro, o sea, de mi hijo de 4 patas, y lo que tenía que gastar en taxi para ir al trabajo y para comer. Y el resto me gasté toda la plata en más libros. Y ahí empecé a leer de manera muy intensa. Recuerdo, por ejemplo, lo que fue la experiencia de leer La acción humana de Mises, un libro que yo directamente no conocía, y recuerdo que al fin de semana siguiente empecé a leerlo desde la primera hoja y no paré hasta terminarlo, y eso fue una verdadera revolución en mi cabeza. Y de la mano de la lectura de los autores austríacos como Rothbard, como Mises, como Hayek, como Hoppe, digamos, como Jesús Huerta de Soto, como, digamos, Juan Ramón Rayo, digamos, como Philippe Bagus, como, digamos, Walter Block, digamos, eso fue muy inspirador. Y en un momento llegué a los trabajos de Alberto Venegas Lynch hijo, y además tuve el placer y el honor de poder conocerlo, y hoy somos amigos, de hecho. Entonces, eso fue lo que me abrió el camino a las ideas de la libertad. Otro libro que también me influyó, pero muchísimo, que tuvo un impacto enorme, fue cuando leí Los principios de economía política de Menger. Fue verdaderamente revelador. O, digamos, leer a Eugene von Baber. Digamos, fueron cosas verdaderamente que pusieron en jaque todo el pensamiento que tenía. Yo tenía una idea ligera y pobre acerca de la escuela austríaca. Digamos, yo lo único que había leído de escuela austríaca previo a eso había sido un libro que es muy bueno, que es Dinero y Tiempo de Garrison, pero digamos, ahora que entiendo un poco más de economía austríaca, sé que era bastante pobre, por decirlo de alguna manera. No porque el libro no sea bueno, sino porque había muchísimas cosas para leer que verdaderamente han sido algo fascinante. Entonces, a partir de eso, ¿qué es hoy en día? Y tal vez puedas hablar sobre la evolución. Es tu filosofía económica. Te has descrito a ti mismo como un anarcocapitalista. Anarquista de mercado, libertario. Ese es el ideal. Y luego, tal vez en la práctica y realidad has dicho que eres más bien un minarquista. Entonces, cuéntamelo todo. ¿Cuál es tu filosofía económica hoy? Yo estrictamente soy un anarcocapitalista. Yo desprecio el Estado, desprecio la violencia,
Digamos, cuando nosotros tomamos la definición de liberalismo, yo suelo usar la definición de liberalismo que dio Alberto Venegas Linchijo, que está muy en línea a la definición, a una definición que ha dado John Locke, que básicamente la definición de Alberto Venegas Lynch dice que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Entonces, yo, digamos, encuadro todas las discusiones en esos términos, y la realidad es que cuando uno llega a esa concepción, le diría que casi se vuelve anarcocapitalista de hecho. Lo que sucede es que eso lo que describe es mi mundo ideal, es decir, es el mundo ideal. Ahora, después la vida real tiene un montón de restricciones. Algunas de esas restricciones usted la puede levantar y otras no. Entonces, en la vida real, yo, digamos, o sea, soy un minarquista, abogo por la minimización del tamaño del Estado, trato de eliminar la mayor cantidad de regulaciones posibles. De hecho, eso que yo decía durante la campaña, digamos, lo estoy llevando a la práctica. Nosotros acabamos de hacer la reforma estructural más grande de la historia argentina. Es una reforma estructural que es 8 veces más grande que la de Menem, que había sido la reforma estructural más grande de la historia, y eso lo hicimos con 15% de los diputados y 10% de los senadores. Además, tenemos un ministerio de la desregulación, donde básicamente todos los días eliminamos entre 1 y 5 regulaciones. Por otra parte, tenemos pendiente 3.200 reformas estructurales adicionales, a punto tal que el día que terminemos con todas estas reformas vamos a ser el país más libre del planeta, con las consecuencias que ellos tienen en términos de bienestar. Piense que cuando Irlanda inició las reformas de mercado hace poco más de 40 años, era el país más pobre de Europa y hoy tiene un PBI per cápita que es 50% superior al de Estados Unidos. Entonces, entonces yo tengo una situación presente y lo que yo busco permanentemente, ya sea desde lo que fueron mis trabajos académicos y mis notas de divulgación y de libros, es del mundo que tenemos hoy, que cada día estemos más cerca, que cada día ganemos más libertad. Porque acá hay algunas cosas muy interesantes. Lo primero, me gustaría citar a Milton Friedman. Hay un momento que le hacen una nota a Milton Friedman y le preguntan sobre los liberales. Y entonces dice que hay 3 tipos de liberales, que están los liberales clásicos, lugar donde podrían entrar, por ejemplo, Adam Smith o el propio Milton Friedman. Algunos dicen que podría entrar en esa categoría Hayek. Para mí, Hayek es un minarquista. Después usted tiene los minarquistas, donde podría encontrar claramente en ese lugar a Mises, a Hayek. Podría encontrar en términos filosóficos a Nozick y básicamente a Ayn Rand. Y en un momento Milton Friedman, en base a su propio hijo, dice, pero si usted se fija bien, hay algunos que son anarquistas. Digamos, y ahí, digamos, probablemente, digamos, y desde mi punto de vista, y quien ha sido el de mayor inspiración en mi vida, ha sido básicamente Murray Newton Rothbard. Pero entonces hay 2 dimensiones. Uno es de dónde yo quiero llegar, y el tema es dónde estoy. Entonces, lo más importante es tratar de avanzar cada día más hacia ese ideal del anarcocapitalismo. En ese sentido, a veces uno es criticado fuertemente y duramente desde esa visión ideal, que yo eso lo llamo la falacia del nirvana. Es decir, usted se compara contra el paraíso, todo es horrible, todo es inmundo, pero usted no vive en el paraíso, usted vive en la tierra. Entonces, básicamente uno lo que tienen que entender es que hay lo que llaman condiciones de estado. Supongo que a usted no le gustan las mesas rectangulares, a usted le gustan las mesas circulares. Ahora, la realidad es que yo tengo pocas horas hasta que vaya y salga mi vuelo, y la mesa es rectangular. A usted le gusta una mesa circular, pero redonda, pero no hay una mesa rectangular. Entonces, o hacemos la nota acá o no la podemos hacer. Entonces, ¿usted qué hace? Se adapta a las condiciones de estado. Esto es lo que hay. Ahora, entonces, y después usted tiene algunas restricciones entonces que puede modificar y otras que no. Entonces, la idea es modificar todas las que se puedan modificar de corto y empezar a trabajar para aquellas que se pueden modificar de mediano o de largo plazo. Ejemplo, si a usted le gusta mucho la mesa redonda, puede que hagamos nuestra próxima nota en una mesa redonda. Digamos, lo vamos a tratar de solucionar, pero hoy no tendría solución. Entonces, básicamente es esa la idea, ¿no? Digamos, de entender que algunas restricciones uno no las puede cambiar y otras sí. Además, hay restricciones institucionales. Es decir, por ejemplo, hay muchos anarcocapitalistas que se dedican
a criticar. E increíblemente lo hacen con mayor violencia hacia los liberales. Muchos de ellos, de hecho, me hacen críticas que verdaderamente carecen totalmente de sentido, porque es justamente la falacia del nirvana. Pero la realidad es que, mire, en Argentina, por ejemplo, el deporte más popular es el fútbol. Cuando usted va a ver un partido de Argentina es verdaderamente hermoso, las tribunas están llenas, están todas pintadas de celeste y blanco, hay mucha alegría, la gente canta canciones que son muy divertidas, que son muy particulares, es muy del folclore argentino, por decirlo de alguna manera. Pero ese espectáculo tan hermoso es exógeno. Es decir, no determina el resultado. Usted pone el balón en el medio de la cancha y por más que grite la gente, el balón no se mueve. Es decir, el que mueve el balón y el que hace los goles es Messi. Digamos, entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Si usted no se involucra y no se mete, no hace nada. Entonces, digo, qué sé yo, hay muchos liberales, libertarios, anarcocapitalistas que verdaderamente son unos inútiles, porque lo único que hacen es criticar, digamos, a aquellos que queremos llevar el mundo hacia las ideas de la libertad. Y lo que no se dan cuenta es que el poder es un juego de suma cero y que si no lo tenemos nosotros, lo tiene la izquierda. Por lo tanto, si usted sus mayores y más despiadadas críticas se las dedica a los propios, bueno, lo más probable es que usted termine siendo funcional al socialismo, ¿no? Y además, digo, por ejemplo, usted tiene casos de fuerte hipocresía, digamos, yo he visto casos de agoristas, ¿no? Digamos que, o sea, que son los anarcocapitalistas que son críticos de Rothbard, porque Rothbard lo que decía es que hay que meterse en política, porque si uno no lo hace, digamos, los socialistas avanzan. Y es interesante porque algunos de ellos, digo, yo los he visto hacer críticas, proponer el agorismo. eh, y yo recuerdo, digamos, uno de ellos que un día le llegó la policía y la verdad que se estaba orinando encima. Entonces, digamos, o sea, es muy fácil criticar, proponer, sugerir, pero si verdaderamente era tan agorista, se tendría que haber bancado ir a la cárcel. Sin embargo, cuando llegó el momento de enfrentar las consecuencias de la idea que promovía, se orinó en los pantalones y terminó, digamos, o sea, aceptando todas las restricciones, porque claramente, digamos, era mejor estar fuera de la cárcel que estar dentro de la cárcel, pero de esa manera vendió sus ideas. Entonces, me parece que no tener en cuenta las restricciones de la situación, lo único que hace es ser funcional al socialismo, porque lo único que hace es golpear sobre los propios. Así que te convertiste en presidente hace 11 meses. ¿Podrías describir nuevamente algunas de las acciones que tomaste? Por ejemplo, redujiste a la mitad el número de ministerios, despidos, eliminaste los controles de precios. Será interesante detallar los primeros pasos. ¿Y qué sigue? Si usted me permite, primero le hago una descripción de la situación que recibimos y en función de eso le cuento cada una de las cosas que hicimos. Nosotros cuando llegamos al poder, básicamente nos encontramos con que la inflación en la primera semana de diciembre crecía a un ritmo del 1% diario, lo que significa 3.700% anual. En la primera quincena de diciembre estaba acelerada a 7.500% anual. Cuando usted toma la inflación mayorista del mes de diciembre, fue 54% en el mes, lo cual anualizado implica una inflación del 17.000% anual. Además, Argentina llevaba más de 10 años sin crecer, con una caída del PBI per cápita de cerca de 15%, y la realidad era que cerca de 50% de pobres. Ahora después vamos a hacer esa discusión, digamos, más profundamente, pero y la realidad es que nosotros teníamos un déficit fiscal de 15 puntos del PBI, 5 puntos estaban en el Tesoro, 10 puntos estaban en el Banco Central, que era emisión monetaria endógena, y la realidad es que además teníamos pasivos remunerados en el Banco Central por el equivalente a 4 bases monetarias venciendo a un día, es decir, que podríamos haber quintuplicado la cantidad de dinero en un día. Teníamos vencimientos de deuda en pesos por el equivalente a 90.000 millones de dólares. El Banco Central tenía reservas internacionales netas negativas en 12.000 millones de dólares. Teníamos deudas comerciales en el Banco Central por el equivalente a 50.000 millones de dólares. Había dividendos de compañías pisados por 10.000 millones de dólares. Por lo tanto, si nosotros
abríamos instantáneamente, que es lo que yo digo, nosotros somos liberales libertarios, no somos liberales libertarados, que era lo que sugerían algunos liberales anarquistas, o sea, que básicamente abriéramos todo el primer día. En ese contexto, digo, claramente si lo hubiéramos hecho hubiéramos tenido una hiperinflación. Por lo tanto, eso hubiera llevado a la cantidad de pobres en torno al 95% y probablemente ya, digamos, en diciembre el Partido Peronista hubiera organizado saqueos de supermercados y distinto tipo de acciones y seguramente hubiéramos sido destituidos y para inicio del año ya hubieran vuelto los peronistas al poder. Por lo tanto, para nosotros era crucial terminar con el déficit fiscal. Una de las cosas que habíamos prometido en campaña era la reducción de ministerios y efectivamente redujimos a menos de la mitad la cantidad de ministerios porque nos fuimos a 9 ministerios, hoy tenemos 8. Al mismo tiempo echamos empleados públicos, hoy estamos cerca de los 50.000 empleados públicos que hemos echado. Prácticamente no renovamos ningún contrato, salvo que sean de estricta necesidad. Al mismo tiempo eliminamos la obra pública, eliminamos las transferencias discrecionales a provincia, licuamos los salarios del sector público. Además, fuimos eliminando subsidios económicos, recomponiendo el precio de las tarifas. Y en eso, digamos, nosotros alcanzamos el equilibrio fiscal en el Tesoro. Esto es muy importante porque en los últimos 123 años Argentina tuvo déficit durante 113 y en los 10 que no tuvo déficit es porque no pagaba la deuda, o sea, con lo cual eso era absolutamente mentira. A nosotros nos dijeron que era imposible lograrlo porque nosotros dijimos que lo íbamos a lograr en el primer año y básicamente decían que no se podía ajustar más que un punto y nosotros alcanzamos el equilibrio fiscal en el mes de enero, o sea, en el primer mes de gestión. Al mismo tiempo, también cortamos planes sociales vinculados a la intermediación. Esto es muy importante porque nosotros sabíamos que íbamos a hacer un ajuste muy duro y sabíamos que eso iba a implicar un costo en términos sociales y que teníamos que dar contención durante el primer mes de la gestión, durante el primer trimestre y segundo trimestre de la gestión. Y una de las cosas que hicimos fue eliminar lo que se llaman los gerentes de la pobreza, es decir, los intermediarios. Básicamente las personas tienen una tarjeta donde reciben la asistencia, pero sucede que tenían que dar una contraprestación y esa contraprestación era verificada por un grupo que son los piqueteros. Entonces, en ese contexto, cuando iban a firmar la contraprestación le quitaban la mitad del dinero. Por lo tanto, al sacar esa contraprestación, dejaron de extorsionarlos, dejaron de robarle el dinero y con la misma cantidad de dinero recibieron el doble de recursos. Y obviamente que también hicimos un refuerzo adicional. Entonces, eso, digamos, lo que tiene que ver con los 5 puntos de ajuste en el Tesoro. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En la medida que empezamos a tener equilibrio fiscal y que no necesitábamos emitir dinero para financiarnos y que además íbamos cumpliendo con los pagos de intereses y con algunos pagos de capital, una de las cosas que pasó es que se empezó a recrear el mercado de deuda. Y eso nos permitió ir sacando deuda del Banco Central y transferirla al Tesoro, que es donde debería haber estado siempre. Y eso nos permitió hacer un ajuste por el equivalente de 10 puntos del PBI. Y algo que decían que todo el mundo era imposible y que nadie decía cómo se iba a arreglar, nosotros básicamente lo que hicimos es un ajuste fiscal en el Banco Central por el equivalente de 10 puntos del PBI. Entonces, si usted me pregunta, claramente que nosotros hemos hecho no solo el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad, porque hicimos un ajuste fiscal de 15 puntos del PBI, sino que además gran parte de eso volvió a la gente, digamos, como menos señoriaje, como menos impuesto inflacionario. Es cierto que transitoriamente subimos el impuesto país, pero lo bajamos en septiembre y ahora en diciembre lo vamos a eliminar. Hoy, por ejemplo, también anunciamos que en diciembre eliminamos los impuestos a las importaciones. Es más, en ese sentido, digamos, usted lo que tiene es que le devolvimos a la gente 13 puntos y medio del PBI, porque la verdadera presión fiscal es el tamaño del Estado. Entonces, mientras que en diciembre discutíamos la hiperinflación, hoy estamos discutiendo de créditos a 30 años. Es decir, todos esos recursos que se llevaba el Estado Nacional hoy han vuelto al sector privado y eso es lo que ha permitido que sea fuertemente dinámico. Y esto tiene dos impactos muy fuertes. El primero es que si usted toma la inflación mayorista del 54%,
cayó al 2%, es decir, bajó 27 veces. O sea, se dividió por 27. Es decir, eso quiere decir que pasamos de una inflación que viajaba al 17.000 anual a algo parecido al 28% anual. Pero no solo eso. Usted puede tomar la inflación consumidor. El último dato de inflación al consumidor fue del 2,7%. Ahora sucede que nosotros, por una cuestión vinculada al balance del Banco Central y los stocks de deuda, nosotros todavía tenemos controles que todos los días vamos eliminando restricciones, pero esto es interesante porque entonces nosotros tenemos una pauta de evaluación mensual del 2% y después usted tiene la inflación internacional. Eso significa que entonces usted a la inflación que observa en consumidor le tiene que restar 2,5 puntos. Eso significa que la inflación en Argentina, la verdadera inflación, no la inducida, sino la verdadera inflación, que es la inflación monetaria, es del 0,2% mensual. 0,2% mensual es el 2,4% anual. Es decir, de estar discutiendo si la inflación podía llegar al 17.000%, hoy estamos llevando la inflación hacia adelante a niveles del 2,5% anual. Y eso es increíble. Y eso, mire, lo hicimos con varias cuestiones. La primera es, no pasamos por una hiperinflación previa que facilita, digamos, hacer un programa de estabilización, porque cuando usted termina de licuar los activos monetarios, la consecuencia es que después se recompone fácilmente esa demanda y usted puede estabilizar muy rápido. No solo eso, sino que además no aplicamos ningún tipo de expropiación. O sea, Argentina, por ejemplo, en la previa de la convertibilidad, que fue el programa más exitoso de la historia argentina, hubo dos hiperinflaciones antes, que estuvo la hiperinflación del Alfonsín con 5.000% y la de Menem con 1.200%, sino que además tuvo un plan Bonex. Es decir, es como si nosotros hubiéramos tomado toda esa deuda del Banco Central y hubiéramos hecho un canje compulsivo de deuda. O sea, que con lo cual nosotros limpiamos el balance del Banco Central, limpiamos una pérdida de 45.000 millones de dólares, todo de manera voluntaria. Y lo más increíble, lo hicimos en 6 meses nada más. Al mismo tiempo, nosotros no hemos controlado precios, no hemos fijado el tipo de cambio, y esto también hay algo que es muy importante. Todos los programas de estabilización, para mostrar logros muy rápidamente, lo que hacían era, antes de anunciar el plan, hacían una recomposición de tarifas. Y una vez que recomponían tarifas, ahí lanzaban el plan. Nosotros no nos podíamos dar ese lujo, así que lo tuvimos que ir haciendo a lo largo de estos meses. Es decir, las empresas de tener tarifas que cubrían apenas el 10%, hoy cubren el 80%. Por lo tanto, imagínense la recomposición que estamos haciendo. Y en ese sentido también es increíble lo que hicimos, porque si hoy nosotros trabajamos con la inflación, digamos, neta de la pauta cambiaria, estamos en mejores registros que lo que fue la convertibilidad, y el plan de convertibilidad fue el plan más exitoso de la historia argentina. Y de hecho hay un artículo que se llama Passing the Buck, que es de Gerardo La Paulera, Bossoli e Irigoyen, que demuestra que el primer gobierno de Menem fue el mejor gobierno de la historia. Y básicamente se sostienen dos cosas: en el éxito de la estabilización del programa de convertibilidad y en lo que fueron las reformas estructurales. Entonces, si usted se fija, cuando usted corrige por todos estos elementos, nuestro proceso de desinflación es muchísimo más genuino, es muchísimo más profundo. Le devolvimos libertades a los argentinos, pero al mismo tiempo hicimos una reforma estructural 8 veces más grande. Y solo lo hicimos con el 15% de los diputados, el 10% de los senadores y en los primeros 6 meses de gobierno. Es decir, y nuestra agenda de desregulación continúa todos los días y tenemos todavía pendiente 3.200 reformas estructurales, que eso es lo que va a hacer es que Argentina sea el país más libre del mundo. Es más, para tener un orden de magnitudes, las reformas que ya tenemos hechas con el DNU 7023 y con la ley bases, implica que hemos saltado 90 puestos en términos de libertad económica. Es decir, que hoy Argentina tiene instituciones que son parecidas a la de Alemania, Francia, Italia, y que obviamente nosotros queremos continuar y ya, digamos, obviamente que vamos a pasar los niveles de libertad económica que alcanzó, digamos, Irlanda en su mejor momento, y vamos a pasar los niveles de libertad económica de Australia, de Nueva Zelanda y de Suiza. Vamos a ser, sin lugar a dudas, el país más libre del mundo. Y eso implica que con lo que hemos hecho hoy estamos en un sendero que podemos duplicar o multiplicar por 2,5 veces nuestro PBI per cápita, digamos, cuando uno lo corrige por PPP. Y esto es muy interesante porque esto implica un incremento de bienestar enorme,
Además, hoy la economía argentina ya se está recuperando fuertemente. Hoy, digamos, las hipótesis de los analistas estaban sosteniendo que el año que viene estaríamos creciendo entre el 5 y el 6%. Hoy JP Morgan corrigió las proyecciones al alza y las llevó al 8,5%. No solo eso, sino que además, cuando nosotros hicimos el sinceramiento de precios, la pobreza salió la verdadera pobreza y era del 57% en enero, hoy está en el 46%, es decir, bajamos 11 puntos porcentuales la pobreza, digamos, o sea, parece verdaderamente un milagro. No solo eso, sino que no se perdieron puestos de trabajo. Todo este proceso de desinflación, todos decían que íbamos a tener un hundimiento de la actividad económica. Cuando usted toma el estimador mensual de la actividad económica, que es una proxy del PBI, pero de frecuencia mensual, y lo toma desestacionalizado, en agosto se recuperaron los niveles de diciembre. Es decir, que en el año que hicimos el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad, vamos a terminar con menos inflación, vamos a terminar con menos pobres, con mejores salarios reales y además con un PBI más alto que el que teníamos de inicio. Y si lo mira en dólares, le puedo asegurar que los números son fenomenales, porque básicamente el dólar hoy está por debajo de los niveles que nosotros teníamos cuando asumimos. Entonces, la realidad es que, y todo esto, cuando usted toma mis niveles de popularidad y los niveles de aceptación del gobierno, hoy están por encima del momento en que asumimos. Si usted sabe que el momento de máxima popularidad es cuando asume. Por lo tanto, esto significa que lejos de quedarnos tranquilos con esto, vamos a ir por más reformas. Vamos a profundizar las reformas y le digo, no vamos a parar hasta que Argentina sea el país más libre del mundo. Es más, hay un trabajo que hizo recientemente un economista argentino que se llama Juan Pablo Nicolini, los presentó en las jornadas monetarias del Banco Central y él trabaja en la Reserva Federal y es interesante porque muestra que con solo lo que hemos hecho en materia fiscal, eso nos asegura que en el lapso de 10 años podemos duplicar el PBI per cápita. Es decir, que Argentina podría crecer a tasas del 7% anual, lo cual es muchísimo, muchísimo. Y eso tiene fuertes consecuencias en términos de mejora de la calidad de vida, en caída de la pobreza, en caída de la indigencia. Por lo tanto, si en el peor momento no nos cayó la imagen y nos mantuvimos fuertes en nuestras ideas, digo, ahora que todo funciona muchísimo mejor, ¿por qué vamos a ceder? Todo lo contrario, estamos dispuestos a redoblar la apuesta, a redoblar los esfuerzos, porque además hemos hecho cosas que no hizo nadie. Por ejemplo, hay algo que parece una cuestión trivial, pero hay lo que se llama la boleta única papel. La Argentina votaba con unas boletas enormes, que eran sobre todas las cosas era muy costoso. Y esa reforma digamos, no se hacía porque eso perjudicaba siempre al oficialismo. Entonces todos hablaban de ir a la boleta única de papel, pero nadie lo hacía porque cuando estaban en el poder no les convenía aplicarlo, porque les convenía hacer fraude o hacer algún tipo de artimaña para no aplicar esa regla que hace que sea más competitiva la elección. Bueno, ¿qué es lo interesante? Nosotros enviamos esa ley y la aprobamos. Es más, ahora estamos terminando con las PASO, que son las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, porque era un mecanismo por el cual también la política robaba. Estamos eliminando el financiamiento de los partidos políticos. Es decir, si usted se fija, le quitamos 15 puntos de presión fiscal a los argentinos. Le estamos devolviendo libertades con una profunda agenda de reformas estructurales y de regulación. Es decir, yo creo que cualquier liberal sano podría percibir que, digamos, estamos haciendo un gobierno maravilloso. De hecho, es el mejor gobierno de la historia argentina, porque si el mejor había sido el de Menem ya le sacamos varios cuerpos. Quizás puedas explicarme las métricas de pobreza y el desempleo, como dijiste. El desempleo bajó, el desempleo real bajó, la pobreza real bajó. Pero dejando eso de lado, ¿cuáles han sido los impactos más dolorosos de estas reformas radicales? ¿Y cuántas de ellas son necesarias a corto plazo para tener un gran impacto positivo a largo plazo? Vamos por parte, que es, nosotros en rigor empezamos a hacer bien las cosas, por lo tanto nosotros no generamos pobreza. La pobreza era una pobreza heredada. El tema es que lo que nosotros hicimos fue sincerarla. Yo se lo voy a tratar de contar con un ejemplo que creo que clarifica qué es lo que pasa. Argentina era una economía que tenía controles de precios, tenía déficit fiscal, lo financiaba con emisión monetaria. Para que se dé una idea, en el último año, Argentina financió 13 puntos del PBI con emisión monetaria. Es decir, un verdadero desastre.
Entonces, eso genera una estimulación artificial de la demanda y que pone presión sobre los precios. Hay un tema que es que el control de precios se aplica además sobre los precios que ingresan en el índice de precios, con lo cual la inflación estaba, yo no digo que la mentían, estaba desfigurada. Y como Argentina mide la pobreza y la indigencia por línea de ingresos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso lo que hacía era distorsionar los verdaderos niveles de pobreza. Pero ese no es el único efecto. O sea, con lo cual, digamos, los verdaderos niveles de pobreza eran más altos, bastante más altos que los que mostraba el gobierno anterior, que los mostraba en 41%, y además lo hacía en frecuencia semestral. Entonces, si usted, digamos, tiene una tendencia creciente, en realidad le están dejando una bomba y usted no la ve, porque, digamos, o sea, básicamente el indicador estaba medido con una forma rezagada. Pero no solo eso, sino que además, suponga que a usted usted está en el medio de una isla, solo, y le dan $1.000.000. ¿Qué puede hacer con eso? No puede hacer nada porque no puede comprar nada. Es lo mismo que entonces a usted le diga que el precio de los anteojos son $10, pero cuando usted lo quiere comprar no hay. Hay una humorada que cuenta un profesor argentino que se llama Juan Carlos de Pablo, que dice, va un hombre a un bazar y pide un jarrón. Entonces le dice, bueno, quiero ese jarrón, ¿cuánto me cobra? Entonces le dice, $5.000. Ah, ok, $5.000. Pero ¿por qué $5.000? Si enfrente está a 1.000. Entonces le dice, bueno, vaya y cómprelo enfrente a 1.000. Ah, no hay a 1.000. Bueno, entonces acá cuando no haya más también costará 1.000. Es decir, precio a lo que hay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted cuando estaba frente a esa situación, las góndolas del supermercado estaban vacías. Entonces, ¿de qué le servía tener un precio al cual usted no podía comprar nada? Usted dejaba esos precios, las góndolas estaban vacías, entonces las estadísticas mostraban que usted estaba muchísimo mejor, pero la realidad es que no podía comprar nada, no podía materializarlo. Entonces, si usted dejaba la situación como estaba, la gente se iba a morir de hambre porque no podía comprar nada. Sí, tenían X pesos que podían comprar supuestamente X bienes, pero esos bienes no estaban disponibles. Lo único que usted puede hacer para salvar gente, que es sincerar los precios y que los productos vuelvan a aparecer. Bueno, cuando usted sincera los precios, se sincera el costo de la canasta básica alimentaria y la básica total, es decir, la línea de pobreza, la línea de indigencia y la línea de pobreza respectivamente, y cuando usted hace eso, claramente, usted va a tener un salto de la pobreza. Eso llevó la pobreza al 57%. Ahora, Argentina encontró su piso de actividad en el mes de abril. A partir de ese momento, Argentina empezó a inventar una recuperación cíclica. Los salarios reales vienen creciendo todos los meses por encima de la inflación, o sea, creciendo. Por lo tanto, los salarios nominales le está ganando la inflación. De hecho, ya estamos en niveles similares a los que teníamos en noviembre. Lo mismo para las jubilaciones. Es más, también, digamos, usted tiene un rebote de actividad por la recuperación del ciclo de stocks. Por lo tanto, eso también está contribuyendo a que haya más puestos de trabajo y mejor remunerados. De hecho, esto es tan fuerte y tan evidente que los salarios que más están creciendo son los del sector informal. Quiere decir que la pobreza y la indigencia están cayendo mucho más rápido de lo que nos imaginamos. Pero no solo eso, digamos, usted al eliminar la inflación, eso, digamos, usted eliminó el impuesto inflacionario, digamos, pero la verdadera carga, que es el déficit fiscal, que eran 15 puntos del PBI. Ok, nosotros transitoriamente subimos el impuesto país, ahora lo bajamos, pero eso se lo devolvimos a los argentinos, le devolvimos 15 puntos del PBI. No solo eso, sino que además, cuando usted elimina la inflación, elimina la distorsión de precios relativos, por lo tanto la asignación de recursos es mucho mejor. No solo eso, sino que además con el fuerte ajuste fiscal que hicimos, hemos bajado el riesgo país de 3.000 puntos básicos a 770. Hoy a Argentina, digamos, Fitch le elevó la categoría a triple C. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Eso se traduce en un menor riesgo país, se traduce en menores tasas de interés, y eso genera un aumento de la inversión y genera un aumento del consumo también. Es decir, que la economía argentina en este momento está en un momento absolutamente floreciente. ¿Y eso cómo se sostiene a largo plazo? Con reformas estructurales, que es lo que hacemos día a día, desregulando la economía y enviando nuevas leyes que liberan a los argentinos de la cantidad de trabas y regulaciones opresoras que la han castigado en los últimos 100 años. Has hablado sobre la casta, el sistema político corrupto, así que hay mucha gente poderosa y grupos que están en contra de tus ideas. ¿Qué se necesita para luchar cuando tanto poder está en tu contra? Mire, nosotros hemos dado la lucha contra la corrupción como nunca se ha hecho en la Argentina. De hecho, nosotros cuando asumimos, por ejemplo, había cerca de 900 piquetes por año. Es decir, gente que se dedicaba a cortar las calles y no dejaban transitar libremente. Y además se les daba planes sociales y les daba un montón de dinero. Si usted recuerda, cuando yo
arranqué explicando los recortes, una de las cosas que dije es: quitamos del medio a los intermediarios de la pobreza, o sea, los gerentes de la pobreza, es decir, esos que vivían de robarle a los pobres. Bueno, eso, digamos, es una fuente de corrupción enorme. De hecho, cuando nosotros hicimos eso, a los 2 días, uno de los piqueteros más renombrados y más influyente llamó a hacer una manifestación. Él decía que iban a ir 50.000 personas porque básicamente estaba esperando 100.000, entonces quería mostrarlo como un éxito. Y ahí, digamos, a la medida que se tomó en Capital Humano de cortarles el financiamiento, también, digamos, se sancionó el protocolo antipiquetes, donde además el que cortaba la calle no cobraba los planes y además los que violaban la ley iban a ir presos. Y además esto nosotros lo fuimos informando desde los medios de transporte. Bueno, esa marcha que ellos esperaban que fueran en realidad 100.000 personas, terminaron yendo 3.000 personas. Y a partir de ahí no volvieron a cortar más las calles. No solo eso, sino que además, evidentemente, les cortamos esa corrupción. Una de las cosas que también generaba muchísima corrupción era la obra pública. Otra cosa que generaba también grandes hechos de corrupción eran las transferencias discrecionales a provincias. En general, esas transferencias se hacían a las provincias con contabilidad lo más oscura posible. Entonces, el gobierno nacional, en connivencia con los gobernadores, digamos, se terminaban usando el dinero en otras cosas. No solo eso, con lo cual ahí ya hemos hecho muchas cosas. Además, el Ministerio de Capital Humano todo el tiempo está denunciando en la justicia, no en los medios, en la justicia, actos de corrupción como nunca se hizo en la historia argentina. No solo eso, sino que además, en términos de condenar la corrupción, o sea, hemos hecho, por ejemplo, hace 2 días se condenó, digamos, a Cristina Fernández de Kirchner, digo, por corrupción. Y al otro día, o sea, ayer, le quitamos las jubilaciones de privilegio. Al mismo tiempo por ejemplo, hemos descubierto que el kirchnerismo utilizaba pensiones por discapacidad para actos de corrupción. Por ejemplo, hay una ciudad que tiene más pensiones por discapacidad que gente. Es decir, para que más o menos tenga una idea de las cosas que se hacen en Argentina. Y además, en Argentina hemos vuelto a darle libertad a la justicia. Nosotros no presionamos a la justicia. Y esto es tan así que durante mi gobierno no solo se condenó a Cristina Fernández de Kirchner, sino que además se condenó los 2 ataques asesinos terroristas que hizo Irán. Entonces, si hay un gobierno que está peleando verdaderamente contra la corrupción, somos nosotros. No solo eso, sino que además, digamos, con cada desregulación es un privilegio que le quitamos ya sea a un político o a una empresa prebendaria o a un grupo de poder. Y eso también es muy poderoso. Nunca nadie en Argentina luchó contra la corrupción de la manera que lo hemos hecho nosotros. Es más, le paso a algo que es profundamente corrupto y es una de mis grandes peleas. Es la corrupción de los medios de comunicación. Es decir, le quité la pauta oficial. Por eso usted va a ver que a pesar de que nosotros generamos noticias maravillosas todas las semanas, en gran cantidad, los medios de comunicación hablan pestes. Es decir, ellos reclaman tener el monopolio del micrófono. Es decir, ellos quieren mentir, calumniar, injuriar, ensuciar, decir cualquier aberración y pretenden que ni siquiera les conteste. Por eso gran parte del periodismo en Argentina odia la red X. Y por eso nosotros los liberales libertarios amamos la red X. Porque todos podemos decir lo que queremos. Sin embargo, digamos, estos supuestos periodistas que defienden la libertad de expresión, en realidad lo que quieren es que se censuren las ideas que a ellos no les gusta. Y claro, porque son de izquierda, porque son woke, porque no pueden soportar la competencia, porque si tuvieran que ir a pelear cara a cara, mano a mano, en un terreno nivelado por las ideas, ellos perderían, porque ellos fueron un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y además no hay que olvidarse que esos asesinos llamados socialistas mataron a 150 millones de seres humanos. Entonces, digamos, ellos claramente no pueden pelear de igual a igual. Entonces, por eso exigen que las redes sociales tengan censura y que no se les pueda decir a ellos la verdad, porque cuando uno le dice la verdad a un socialista, lloran diciendo que es discurso del odio. No, no es discurso del odio, es que ustedes son unos inútiles que han arruinado el planeta, han hecho del planeta algo muchísimo peor y que afortunadamente hoy, gracias a las redes sociales, en especial por la tarea enorme y valiente de Elon Musk y el rol que tiene Twitter, digamos, hoy X, ¿sí?
ha permitido, digamos, que la información fluya, y eso permite dejar, digamos, expuestos a los políticos y expuesto también a los medios de comunicación. Y por eso los periodistas en Argentina están tan violentos. ¿Por qué? Porque antes ellos podían, digamos, por ejemplo, iba un periodista y, por ejemplo, iba y le iba a una persona y le tiraba una carpeta y le decía, si vos no me pones X cantidad de dinero, voy a sacar todo esto y te voy a ensuciar. Y a mí me consta, digo, de un caso de donde un periodista hizo esta extorsión 2 veces a un empresario. Ese empresario le dijo que no se lo iba a pagar y evidentemente el periodista lo hizo. Obviamente que fueron a la justicia, hubo un juicio y ese periodista perdió las 2 veces. Es decir, pero ese proceso es muy lento y en el medio ensuciaron. Entonces, como la justicia tarda mucho, entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que en el medio a usted le ensuciaron la vida. Entonces, digamos, ¿por qué, digamos, o sea, los periodistas pueden hacer todo esto? Bueno, digamos, por eso, digamos, o sea, les molesta X, por eso les molesta las redes sociales, por eso les molesta la nueva forma de comunicación, porque les quitó el monopolio del micrófono. Y al sacarle el monopolio del micrófono, les sacó los beneficios económicos de la extorsión. Entonces, claramente, esa es otra de las peleas que tengo. Usted lee un diario en Argentina y el 85% de lo que usted lee es mentira. Es decir, la característica fundamental de la mayor cantidad de periodistas, no digo todos, pero la gran mayoría de los periodistas en Argentina, salvo honrosas excepciones, son mentirosos, son calumniadores, son injuriadores. Y si aún persistiera el monopolio que ellos exigen que vuelva a reinar, no tengo duda que pedirían dinero a cambio de silencio, porque son eso, son extorsionadores, son ladrones, son corruptos. Y entonces, claro, obviamente, cuando usted le quita un privilegio a un sector, ¿qué hace? Y se enoja. Bueno, bienvenidos a la libertad. Entonces, no solo estás luchando por la libertad económica, también luchas por la libertad de expresión. Exactamente, yo lucho por la libertad en todos los aspectos de la vida. Es decir, una de las cosas que a mí me parece más interesante es que cuando el muro de Berlín cayó, es cierto, oficialmente cayó en el año 89. Pero la realidad es que el muro verdaderamente, digamos, o sea, el socialismo cayó en el año 1961, que fue cuando tuvieron que construir el muro. O sea, el muro lo construyeron porque la gente se iba de la Alemania comunista a la Alemania capitalista. Se dieron cuenta que los de el lado occidental estaban mucho mejor. Y para evitar que la gente se fuera, pusieron. Qué sistema maravilloso, ¿no? Digamos, para que, digamos, o sea, tenían que atrapar la gente, no la tenían que dejar. Es decir, que, digamos, o sea, son ideas tan maravillosas que las tenían que aplicar a punta de pistola. Es bastante, bueno, no por nada mataron a 150 millones de seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La caída oficial del muro en el año 89, lo que dejó en claro fue el fracaso del socialismo. En ese contexto, los socialistas pasaron de la discusión de la lucha de clases en economía y la llevaron a otras partes. Entonces, por ejemplo, el socialismo, digamos, o lo que es del siglo XXI, o digamos el marxismo cultural o el posmarxismo, digamos, la definición que usted quiera, es llevar la lucha de clases a distintos aspectos de la vida. Por ejemplo, uno de los aspectos de la vida donde usted, digamos, tiene, esto es la ideología de género. Es decir, es increíble porque los primeros que defendieron la igualdad ante la ley fuimos los liberales. Los primeros en defender los derechos de las mujeres fuimos los liberales. Jeremy Benjamin Mengs 750 fue el primero que reclamó por la igualdad ante la ley de las mujeres. Es decir, la causa de la igualdad, ¿sí?, ante la ley para las mujeres y la igualdad de derechos, los primeros que hicimos eso fuimos los liberales. Sin embargo, ¿qué es lo que hace la izquierda? Va a una radicalización de ello y entonces pasa a lo que se llama el embrismo. El embrismo es, digamos, la muerte del macho. Es decir, y eso usted, digamos, digamos, ¿cómo lo hacen? Lo hacen asignando derechos, pero cuando usted asigna un derecho, eso alguien lo tiene que pagar. Y eso tiene consecuencias. Y en general, digamos, esto pasa siempre. Las consecuencias los resultados son peores que lo que usted tenía antes. Es decir, usted, digamos, cualquier intervención estatal, el resultado posterior, digamos, es peor que lo que tenía originalmente. Entonces, eso es por un lado. No solo eso, la otra contracara de esto es la agenda ambientalista, que es el hombre contra la naturaleza, que tiene que ver con todo el ecologismo, con todo el tema del cambio climático. Es decir, no resisten ninguna discusión seria. Por lo tanto, todas las políticas ambientalistas no es ni más ni menos que una excusa para cobrar impuestos, ¿sí?, para que un conjunto de burócratas parásitos vivan a costa de los demás y para financiar ideas siniestras, donde la idea más siniestra de todas estas
es que en el planeta Tierra no hay lugar para todos. O sea, una idea, digamos, que fracasó con Malthus, digamos, a inicios del siglo XIX, una idea asesina que también, digamos, por ejemplo, la aplicaron los egipcios contra los judíos, y eso consta en el libro de Shemot, o sea, Éxodo. O, por ejemplo, otra cosa es Black Lives Matter, o sea, negros contra blancos, o, digamos, pueblos originarios contra, digamos, las comunidades que están establecidas. Entonces, o, digamos, todo lo que tiene que ver con el LGBT. En definitiva, son formas que el socialismo llevó la lucha de clases a otros aspectos, generando, digamos, divisiones y mentiras, digamos, que lo único que hacen es chupar impuestos. Digo, ¿qué era lo que hacía el Ministerio de la Mujer en Argentina? ¿Logró bajar un femicidio? No, ninguno. Digamos, la cantidad de femicidios explotó igual. Sí, de hecho, digamos, el presidente más feminista de la historia argentina, el señor Alberto Fernández, molía a golpes a su mujer. Digo, qué feminista raro. Es decir, y digamos, y dentro de las líneas de los feministas usted encuentra digamos, la mayor cantidad de violadores y golpeadores de mujeres. Es bastante interesante, ¿no? Lo que hacen, digamos, la hipocresía en la que trabajan. Entonces, no es solamente, usted, digamos, la batalla es en tres planos. Usted tiene en el plano económico, que es el capitalismo de libre empresa, en el plano político. Entonces, en este momento, digamos, el sistema que ha diseñado el mundo es la democracia liberal republicana, con control de poderes, y, digamos, en el plano de la idea de las batallas cultural. Fíjese, el socialismo ha sido muy exitoso en la batalla cultural, ha sido muy exitoso políticamente, porque esa batalla política la pudo traducir en ganar muchas elecciones, pero ¿por qué se está resquebrajando? ¿Por qué? Porque producen miseria y porque el sistema económico es un desastre. Entonces la gente, digamos, tarde o temprano se da cuenta que le está yendo peor. Los liberales, libertarios, somos muy buenos en la economía, ¿sí? Y esos buenos resultados económicos pueden dar a que se generen procesos políticos sólidos. Pero ¿qué pasa? Los liberales desatendieron la batalla cultural. Digo, gran parte en culpa por Fukuyama, cuando dijo este es el fin de la historia. No, no fue el fin de la historia, porque al otro año, en el año 90, los socialistas se agruparon en el Foro de San Pablo y, basado en las ideas de Gramsci, diseñaron una estrategia de meterse en los medios de comunicación, en la cultura y en la educación, que terminó cambiando toda la discusión de la sociedad, y ellos se impusieron que lo políticamente correcto era lo que ellos se decían, y que cualquier idea fuera de eso era reaccionaria y tenía que ser censurada, perseguida, digamos. Entonces, y que ellos eran los que defendían la libertad, a pesar de que eran los que perseguían a la gente. Es lo mismo que pasa con los periodistas que se enojan con Twitter. Ellos dicen que defienden la libertad, pero no se bancan, digamos, que hablen los que piensan distinto. ¿Es libertad? Sí, para ellos, pero digo, para los que piensan distinto, no. Eso no es libertad, eso es fascismo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Entonces, hay que dar la batalla en el plano económico, y creo que estamos haciendo un programa económico extremadamente exitoso, que está siendo reconocido a nivel mundial. De hecho, la otra noche el presidente electo, Donald Trump, justamente hizo un reconocimiento de los logros que estamos teniendo en Argentina, ¿no? Y a la velocidad que lo hemos hecho. Al mismo tiempo, usted tiene que dar la batalla política, porque los partidos de fútbol no se ganan gritando en la tribuna, se ganan jugando en la cancha. Pero con eso solo no alcanza, porque usted tiene que, digamos, transmitirle a la sociedad los valores del capitalismo, del libre mercado, de lo que es el liberalismo, del valor de la libertad. Y cuando usted logre ser exitoso en eso, entonces sí vamos a poder avanzar a paso firme. Si usted no da la batalla cultural, le va a pasar lo que hizo Chile. Tuvo un exitoso modelo económico, fue, digamos, sostenido en el tiempo, pero en algún momento se cayó. ¿Por qué se cayó? Porque no habían dado la batalla cultural. Entonces, el socialismo de a poco fue tomando las instituciones educativas, los medios de educación, de los medios de comunicación y la cultura, y con eso atacó y rompió el sistema, y entonces se encontraron con dosis crecientes de socialismo. Entonces, y lo único que genera el socialismo es pobreza. Por lo tanto, lo que hay que tener en cuenta es que usted tiene que dar la batalla en todos los planos. Y si usted no lo tiene presente eso, le digo, va camino al colapso. Como dijiste antes, en esta lucha contra la corrupción, estás desafiando a personas muy poderosas, un establecimiento poderoso. ¿En algún momento has temido por tu vida? ¿De un posible asesinato? No. ¿De qué sirve vivir la vida, digamos, en esclavitud? Mire, hay una canción de un cantante español que se llama Nino Bravo.
Digamos, él ya ha dejado de vivir en la tierra, por decirlo de alguna manera, ha partido al más allá. Y se llama Libre. Y la canción cuenta la historia de Peter Fetcher, un chico de 18 años que cuando se hace la separación y se hace, digamos, se comienza a construir el muro, su familia queda del lado occidental y él accidentalmente queda del lado oriental. Y durante un año planea su ida hacia el lado occidental y en ese contexto, cuando él trata de escaparse, lo asesinan. Entonces, ¿qué sentido tiene la vida si no es en libertad? Es decir, ¿qué sentido tiene vivir sin pelear por sus valores? Si yo estoy dispuesto a dar la vida por mis valores, o sea, ¿qué sentido tiene vivir sin libertad? Mire, ¿le puedo contar algo interesante que me pasó acá en Estados Unidos? Yo, digamos, allá por el año 98, vine a Estados Unidos a hacer una serie de cursos para perfeccionar mi inglés. Digamos, el cual en términos formales no lo uso nunca porque ahora que soy presidente, imagínese que si erro una palabra tengo un problema grave. Afortunadamente tengo un intérprete que es una superestrella y si me equivoco, aún en español, él me corrige en la versión, digamos, del otro idioma. Y como parte de eso me fui un día a San Francisco y conocí Alcatraz. Usted es joven, pero la guía se hacía con un Walkman. A usted le daban un Walkman y entonces iba apretando las distintas pistas e iba escuchando. Y lo más interesante es que el final de la excursión de Alcatraz era en el patio de recreo, donde estaba la cancha de básquet, donde estaban los lugares para hacer ejercicio, todo lo que tenía que ver con la recreación. Entonces cualquier persona hubiera pensado que esa era la mejor parte de Alcatraz. Y sin embargo, lo que contaba es que ese era el lugar más duro para los presos. ¿Por qué? Porque ese lugar de recreo está hecho frente a la bahía de San Francisco. Y entonces los reos veían cómo prosperaba la ciudad de San Francisco y se iba construyendo, iba evolucionando, y ellos estaban encerrados. No podían participar de eso. Ellos estaban encerrados. Y eso permitía tomar conciencia del valor de la libertad. Entonces, a mí, digamos, la lucha por la libertad es incansable. Digo, mi máximo héroe de toda la historia de la humanidad es Moisés. La hazaña de Moisés es como que una persona sola junto a su hermano, Aarón, se enfrentaran a la suma de Estados Unidos, China y Rusia juntos. Y fue Moisés y le dijo a Ramsés, liberá a mi pueblo. Bueno, Ramsés se resistió y las fuerzas del cielo se lo llevaron puesto a Ramsés. Pero a lo que voy es, digamos, no veo otra forma de vivir en libertad. Y si no hay libertad plena, yo voy a estar peleando y voy a estar peleando adelante. Es decir, es una causa, digamos que, digo, ¿qué sentido? Digamos, yo voy a morir con las botas puestas. O sea, yo no me voy a resignar a vivir de otra manera que no sea, digamos, en libertad. Y voy a pelear todo lo que tenga que pelear. Al menos esa es mi forma. Por lo tanto, digo, ¿de qué sirve estar vivo encerrado? ¿De qué sirve estar vivo sin ser libre? No sirve de nada. ¿De qué le servía a Peter Fetcher estar vivo en la Alemania comunista? Por lo menos tuvo un momento de felicidad mientras intentó escapar. Otro hombre que lucha por la libertad, en este caso la libertad de expresión, es tu nuevo amigo, Elon Musk. ¿Qué es lo que admiras? ¿Y qué has aprendido de tus interacciones con Elon? Yo tengo una admiración enorme por Elon Musk. Es una persona absolutamente fuera de lo convencional. Primero, que es un gran luchador de las ideas de la libertad, lo que ha hecho en Twitter, o sea, en X, y cómo está ayudando al mundo a despertar y a tomar conciencia del virus socialista, del virus woke, solo eso lo convierte en un héroe de la historia de la humanidad. Pero no es solo eso. Una de las cosas que me pasó es que cuando yo fui a hablar con él, creí que me iba a encontrar con un empresario exitoso y que iba a tener charlas propias de las que uno tiene con un empresario exitoso que entiende de algunos negocios, que algunos de sus negocios son algo exóticos, pero
esa es en general, digamos, la charla que usted tiene con un empresario, personas verdaderamente admirables porque son los grandes benefactores de la sociedad, pero, digamos, ya suelen estar muy enfocados en el tema de los negocios. Y una de las cosas que a mí me generó un shock cuando lo conocí a Elon Musk, nosotros teníamos pactado una reunión de no más de 15 minutos. La primera vez estuvimos reunidos poco más de 45 minutos porque estaba perdiendo su vuelo. Entonces, vio que usted, digamos, si no vuela en los términos pactados, lo tiene que reprogramar y entonces pierde un montón de horas. En un hombre tan importante, imagínense que cada minuto cuesta mucho. Y una de las cosas que pasó fue que básicamente me planteó un tema de demografía y empezamos a discutir sobre demografía y crecimiento. Jamás me imaginé que con un hombre de negocios iba a estar discutiendo temas de demografía y crecimiento. Ahí también apareció una cosa muy, muy divertida y de mucho humor, porque entonces él me dijo que, bueno, que dado que compartíamos nuestra visión sobre las cuestiones demográficas, que había que poblar el planeta. Y entonces me dice, bueno, ¿y usted para cuándo va a avanzar esto? Entonces le dije, bueno, mire, yo tengo 5 hijos. Me dijo, mire, los de 4 patas no cuentan. Esa fue la primera reunión que tuve con Elon Musk. La segunda reunión fue cuando aquí en las universidades empezaron a haber manifestaciones antisemitas y donde básicamente se ponían banderas de Palestina y se agredía y se perseguía a judíos. Y en ese momento, digamos, cuando tuvimos esa segunda charla, él se mostró muy profundamente involucrado con eso y me planteó la cuestión de la batalla cultural. Es decir, esto, digamos, ni siquiera en el plano político es tan convencional. Y bueno, y en la última charla que estuvimos cerca de 2 horas y media, una de las cosas que estuvimos hablando es sobre la libertad y sobre lo que se jugaba a Estados Unidos en esta elección. Por lo tanto, es una persona, digamos, muy, muy por encima de la media. O sea, es una persona de una inteligencia no convencional y además es muy simpático. Es decir, yo, digamos, o sea, de vuelta, yo tengo una gran admiración por él, tengo una profunda interacción con él. Él está muy interesado en lo que es nuestro Ministerio de Desregulación, que tiene que ver con la eliminación de regulaciones, pero al mismo tiempo trabaja con otra persona que además está interesado en la motosierra. Así es que estoy muy feliz porque, o sea, están copiando, van a intentar copiar el modelo que estamos aplicando en Argentina. Y además el propio Donald Trump está muy entusiasmado con eso, así es que y todo lo que sea eliminar regulaciones, que sea cortar gasto público, que sea quitar el Estado del medio, significa mayor libertad para la gente. Por lo tanto, estoy muy feliz con todo lo que está pasando con el triunfo de Donald Trump, porque Estados Unidos va a estar mejor, Argentina va a estar mejor y todo el mundo va a estar mejor. Es decir, hoy el mundo es un mundo mucho mejor que el que teníamos hace unos pocos días. Como mencionaste, Elon y Vivek Ramaswamy están al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE. Entonces, según tu experiencia de este año como presidente de Argentina y todas las políticas económicas suicidas que has implementado, ¿qué consejo le darías a Elon y a Vivek sobre cómo aplicarlo en Estados Unidos? Que vayan al hueso. Que vayan al hueso. Digamos, le voy a contar una anécdota, le va a encantar. Nosotros en este momento en Argentina, por el equilibrio político que nos hemos encontrado, tenemos ciertas facultades delegadas del Congreso hacia el Poder Ejecutivo y por ende lo podemos resolver por decreto. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en su ministerio y cuando a la vista de todos, muestra la cantidad de días que quedan de vigencia de esas facultades delegadas. Por lo tanto, tiene todo un departamento de desregulación, tiene un departamento de recortes del gasto público y de la estructura del Estado, y tiene todo un cuerpo de élite que va limpiando todas las leyes, digamos, que obstruyen el sistema económico. Y cada día quita entre 1 y 5 trabas que tiene la economía. Entonces, lo que yo diría es que avancen al hueso, que vayan al límite, que no bajen los brazos, que además esa agenda no tiene costos políticos, porque en el fondo usted está quitando privilegios y si alguien, que va a haber gente gritando, no tenga dudas, pero son
pero son gente que está perdiendo privilegios, entonces le va a tener que explicar a la sociedad por qué mantienen esos privilegios. Y eso sí que es bastante incómodo. Has hablado con Donald Trump y supuestamente él te llamó su presidente favorito. ¿De qué hablaron? Y de nuevo, ¿qué admiras del presidente Trump? ¿Y qué has aprendido de él? Hay varias cosas que yo admiro del presidente Trump. La primera es que probablemente, y ha dado pruebas más que suficientes en su primer presidencia, que entiende la naturaleza de la batalla cultural. Él ha enfrentado al socialismo abiertamente, sus discursos van en contra del socialismo de manera abierta. Entiende perfectamente el virus woke. Y eso es de mucho valor porque es entender de qué va la cosa. No solo eso, otra cosa que yo también le admiro es el coraje. De hecho, gracias a Dios no lo mataron, pero fue por un pequeño acto fortuito que no lo mataron, que fue que justo se corrió. Y sin embargo eso no lo amedrentó, siguió. Es más, tanto en su primer campaña como en esta, pues la segunda y en esta tercera campaña también, lo han ensuciado, lo han calumniado, lo han injuriado, le han dicho cosas verdaderamente espantosas, le han inventado todo tipo de horrores. Y en eso me siento profundamente identificado porque probablemente a nadie en la historia le hayan hecho una campaña negativa desde todos los medios de comunicación como me lo hicieron a mí. Pero, digamos, o sea, fueron bastante parecidas. De ahí, por eso es tan interesante, por eso me emocioné tanto cuando anoche lo conocí a Sylvester Stallone. Porque Sylvester Stallone justamente lo que menciona es lo valioso de que a pesar de que a uno le sigan pegando y le peguen, a pesar de todo eso, seguir avanzando. Es decir, muchas de las de la de la forma de ver las cosas de Sylvester Stallone son sumamente inspiradoras. Entonces, imagínense, digamos, o sea, voy a ir a dar el discurso y veo a Sylvester Stallone. Y Sylvester Stallone me conoce. Era verdaderamente, digamos, yo me tenía que pellizcar, digo, esto no puede ser cierto. O sea, y además, bueno, digamos, la gente ha sido maravillosa anoche conmigo, han sido maravillosos hoy. He sacado cientos de selfies. O sea, ha sido verdaderamente. Digo, ha sido mi recreo después de casi un año de estar en el gobierno y de estar sometido a todo tipo de tortura mediática, digamos, porque justamente los periodistas ensobrados, corruptos, son torturadores profesionales, ¿sí? Porque se meten con uno y también se meten con la familia y se meten con la intimidad. Le voy a contar algo para que vea la basura que llegan a hacer los medios en Argentina. Me metieron 3 drones en mi casa presidencial para espiarme. ¿A usted le parece correcto eso? Para nada. Bien, exacto. Bueno, pero eso, por ejemplo, pasa en Argentina. Y ni que hablar, digamos, las mentiras y las aberraciones que cuentan. Digo, yo, por ejemplo, recuerdo en un momento mi padre estaba internado. Mi papá es un señor, digamos, de un carácter fuerte, que tiene 2 intervenciones cardíacas. Y, por ejemplo, un día un periodista estaba diciendo todo tipo de mentiras acerca de mi papá internado, y por poco, digamos, se muere de un ataque al corazón. Ese tipo de cosas hace el periodismo en Argentina. Es decir, entonces se meten con tu intimidad, con tu madre, con tu padre, con tu hermana. En mi caso, hasta se meten con mis perros, que son los seres más maravillosos que existen en el universo. Ellos, además, se meten con mis hijos de 4 patas. Entonces, imagínense que yo llevo casi un año de gestión donde, lejos de, como no me pueden criticar la gestión, salvo mintiendo y deformando los números, se meten con todas estas cosas, cosa que vienen haciendo desde el año 2021 todo el tiempo. O sea, desde que ingresé oficialmente en la política. Entonces, y yo he visto las cosas que le han hecho a Trump, por lo tanto, o sea, eso también me genera muchísima afinidad con él, porque es un verdadero guerrero, es un vikingo, es literalmente un vikingo. O sea, así es que es alguien que admiro por cómo, digamos, ha seguido peleando frente a la adversidad, frente a tenerlo todo en contra y aún así lograr ganar. Y bueno, y entonces por eso también me siento tan identificado. Y además he visto cómo lo han criticado injustamente, digamos, todo el tema de la cuestión de cuando lo acusan de proteccionista o de cuando quiso discutir algunas cuestiones, pero dentro del debate público y entendible sobre el diseño de política monetaria de la Reserva Federal.
básicamente, digamos, lo han acusado de cosas que, digamos, que acaso no puede opinar como presidente. Digo, puede ir a opinar como cualquier ciudadano, y más siendo presidente. ¿Por qué es importante para ti que Argentina tenga una relación cercana con Estados Unidos? Bueno, para nosotros es muy importante porque nosotros hemos decidido ser un aliado geopolítico de Estados Unidos. Nosotros hemos definido desde la campaña que nuestros aliados, o que vamos a ser aliados, es de Estados Unidos e Israel. Digamos, porque básicamente representan las ideas de Occidente, representan el mundo libre, es decir, lo que hoy llamaríamos, digamos, la democracia liberal, digamos, enfrentado a los autócratas. Y en ese sentido, ese es el alineamiento geopolítico. Es más, fíjese, en nuestra campaña nosotros fuimos muy, pero muy, muy claros en 3 ejes. Uno en el económico, hablábamos de recortar el gasto público y yo aparecía con una motosierra, hablaba de la libertad económica, que tiene que ver con toda la desregulación, y hablaba de la competencia de moneda, y la gente, digamos, o sea, llevaba dólares, digamos, con lo cual, digamos, está claro que la política económica estaba clara, y no solo que estaba clara, sino que además lo estamos cumpliendo. Ese es el primer punto. El segundo punto era nuestra política de seguridad, era darle una batalla, digamos, frontal al crimen y a todo lo que tenía que ver con la inseguridad. Y de hecho en Argentina no hay más piquetes que decían que era imposible terminar con ello. No solo eso, hemos reforzado las fuerzas de seguridad y hemos reforzado nuestras fuerzas armadas, o sea, y estamos dando una dura lucha contra el narcotráfico y contra el narcoterrorismo. Por lo tanto, también estamos cumpliendo fuertemente con ello. Fíjese que esos 2 puntos, que eran las necesidades más, las preocupaciones más grandes de los argentinos cuando nosotros asumimos, hoy están como en quinto y sexto lugar. Hoy los problemas, digamos, de los argentinos es la corrupción, digamos, si hay desempleo, si hay pobreza, pero no la inflación y no la inseguridad. Y no solo eso, sino que el tercer punto que yo declaré es que iba internacionalmente a estar alineado con Estados Unidos e Israel. Y fíjese, digamos, en los actos de campaña aparecían filas con banderas de Israel. Es decir, con lo cual está claro que nuestra política internacional siempre fue muy clara y, y básicamente, digo, lo planteo en mis discursos cuando hablo de los valores de Occidente y la hazaña civilizatoria de Occidente. De hecho, ayer y en el discurso de hoy de la mañana fui también mucho más preciso, haciendo referencia cuando todos los distintos pueblos griegos se juntan para enfrentar a los persas. Es decir, digo, parece que de aquel momento de 500 años antes de Cristo hasta hoy, digamos, esa disputa sigue, ¿no? Pero bueno, entonces, y además, con la apuesta de que Estados Unidos vuelva a ser el líder de Occidente, que viniera alguien que hiciera a América nuevamente grande. Y eso, digamos, en ese proceso, ser un aliado comercial, además es una gran idea. Entonces nosotros queremos avanzar y profundizar nuestros vínculos comerciales y nuestros vínculos también en términos de inversiones y, digamos, y también, digamos, buscamos ser una aliada, digamos, parte de la OTAN. ¿Tú crees que todavía es posible? Una de las ideas radicales que tuviste mientras te postulabas para presidente era dolarizar la economía argentina. ¿Crees que aún es una buena idea? ¿Sigues pensando en eso? A ver, vamos por partes. Digamos, si usted revisa todas mis declaraciones, yo hablo de competencia de monedas. No hablo estrictamente de dolarización. Hablo de competencia de monedas y de eliminar el Banco Central. Si después la gente decide abrazar el dólar, es un problema de la gente. En el fondo, lo que yo, digamos, termina ocurriendo en el modelo que yo propongo es una canasta de monedas acorde a las necesidades de los individuos. Pero no voy a esquivar la discusión. Es más, hoy hay competencia de monedas. Si usted, digamos, hoy en Argentina quiere hacer transacciones en cualquier moneda, lo puede hacer. Y está permitido. Es decir, hay competencia de monedas. Lo otro que nosotros hablamos es el concepto de, supongamos que estuviéramos hablando de dolarización, hablamos de dolarización endógena. El primer punto es que usted tiene que sanear el Banco Central. Nosotros tuvimos que enfrentar el problema de la CIRA, digamos, la deuda comercial del Central de 50.000 millones de dólares. Todavía tenemos pendiente de resolver el problema de los dividendos por 10.000 millones de dólares. Y en el medio hicimos un write-off y una limpieza en el balance del Banco Central por 45.000 millones de dólares. Es decir, usted no puede cerrar el Banco Central si está quebrado, porque en realidad usted necesita rescatar toda esa deuda del Banco Central, que es la emisión monetaria y los pasivos remunerados. Terminamos con los pasivos remunerados, nos queda la base monetaria.
Por lo tanto, hoy tenemos un régimen donde la cantidad de dinero está fija, la base monetaria amplia no crece, y en la medida que la demanda de dinero crece, como pueden utilizar los dólares, no necesitan ir y vender los dólares y hacer que el peso se aprecie, sino que pueden hacer las transacciones en dólares. Y eso va a hacer que en la medida que la economía crezca, usted va a tener una mayor proporción de dólares respecto a peso. Y en un momento la cantidad de pesos respecto a los dólares va a ser tan grande relativamente que cerrar el Banco Central va a ser una cuestión de un chasquido de dedos. Es decir, con lo cual esto está funcionando. Ahora yo le digo, si usted agarra y me da el dinero ya en este momento, voy y dolarizo. Sí, no tengo ningún problema. Si usted ahora, por ejemplo, yo tenía una propuesta para hacerlo y hubiera funcionado porque los bonos, digamos, el mayor acreedor del Tesoro Nacional es el Banco Central. Pero, digamos, los títulos del Banco Central cotizaban a 20 centavos. Si yo hubiera vendido esos títulos a 20 centavos y hoy cotizan entre 60 y 70, digamos, con un conjunto de nerdentals que son parte de la oposición, que además de ser brutos en economía son malintencionados, yo hoy estaría preso. Permíteme hacerte una pregunta muy importante, pero difícil a la vez. Soy un gran admirador, y lo he sido toda mi vida, de los jugadores Diego Maradona y Messi. Para ti, ¿quién es el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos? Desde mi punto de vista, yo he visto jugar a Maradona. Yo lo vi a jugar a Maradona en su último año en Argentinos Juniors, antes de pasar a Boca, o sea, en el año 80, y lo vi en el 81, jugando para Boca. Lo vi jugar en el seccionado juvenil de Japón en el año 79, y he disfrutado enormemente el talento de Maradona. Pero sin lugar a dudas, el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, no solo de la Argentina, de todos los tiempos, aún mejor que Pelé, es el caso de Messi. Hay un artículo que ya tiene muchísimos años que se llama Messi es imposible, y hace un relevamiento de todas las partes donde interviene un jugador, eh, digamos, en lo que tiene que ver a un jugador desde la mitad de cancha hacia adelante. Y lo más increíble es que Messi es el mejor en todas las facetas del juego. Usted puede ser el mejor en una o en dos facetas. Ejemplo, Cristiano Ronaldo era muy bueno en dos facetas del juego, que casi estaba al nivel de Messi, pero en el resto de las facetas no participaba. Sin embargo, Messi es el mejor en todas las facetas del juego, digo, en aquel momento, ¿no? Hoy ya es un jugador, digamos, que está muy maduro, eh, y no sé si, digamos, estos registros hoy los mantiene, pero la realidad es que nunca en mi vida vi un jugador como Messi. No he visto nunca nada igual. Y si es más, si usted la cantidad de goles que ha hecho Messi y lo corrige por el promedio de gol que había en la época de Pelé y en la época de oro, además, en esta época de Messi, además la cantidad de goles equivalentes es muchísimo mayor que la que hizo Pelé. Por lo tanto, sin lugar a dudas, Messi es el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, de todos los tiempos. Nadie se compara a Messi. Pero no son solo los números, o la victoria en la Copa del Mundo. Son los momentos de genialidad en el campo de juego. Creo que Messi es diferente a cualquier otro en ese sentido. Messi hace cosas que parecen técnicamente imposibles, parecen físicamente imposibles. O sea, parecen escapar de la lógica humana. Es como verlo correr a Usain Bolt. Parece no humano. Hace movimientos que no respetan la lógica humana. ¿Viste la Copa del Mundo del 86 con Maradona? Con la mano de Dios, el partido contra Inglaterra. ¿Cómo fue eso? Sí, lo recuerdo. Lo vimos en la casa de mi padrino, y ver cómo gambeteó a todo el equipo contrario es una cosa que verdaderamente fue algo. No se puede describir, no hay forma de describir. Es como que yo le diga, descríbame, digamos, el amor hacia su pareja. Digo, ¿cómo va a describir? No sé, no puede describir. Es una cosa maravillosa, o sea, no se puede describir. Digamos, o sea, hay cosas a las cuales, digamos, o sea, ponerle palabras, mm, digamos, lo ensucia. Así que digamos, yo creo que hay momentos donde los humanos algunos seres humanos tienen el privilegio de vibrar más cerca del creador. Ejemplo, algunas áreas de Puccini. O sea, usted va y escucha
el área famosa de la Rondín o el área famosa de Gianni Schicchi, o sea, y uno tiene la sensación que le estaba dictando el creador. ¿Qué palabras le puede poner a eso? Nada, no me puedes decir nada. Es decir, esos momentos donde los humanos estamos, que tenemos el privilegio, digo, eso, digo, lo digo como género humano, ¿no? Digo, no porque, digamos, o sea, yo esté en esos zapatos, solo como un admirador lo digo, que, lo, digamos, algunos seres humanos tienen la posibilidad de vibrar tan cerca del creador. Usted no lo puede describir, solo lo puede disfrutar. O sea, no por nada en el judaísmo no se menciona el nombre del creador. Porque ¿cómo le va a poner palabras a algo que no? Y yo creo que esos son momentos en los cuales, digamos, los humanos conectan más con el creador y generan cosas únicas. No las puede escribir, no hay palabras que describa eso. Usted solo sabe lo único que puede hacer es disfrutarlo y agradecer que puede ser testigo de eso. Tú mismo fuiste un gran futbolista en tu juventud, ¿cierto? Eras portero. Mucha gente diría que es la posición más difícil e importante en el fútbol. Tal vez podrías hablar sobre esa experiencia y en general, ¿qué es más difícil, ser portero o presidente? Hermosa pregunta. Lo primero es que sí he sido arquero, digo, tengo mis dudas de haber sido bueno, pero sí es muy valioso lo que es la experiencia de haber sido arquero de fútbol. Primero, es el único jugador que puede usar las manos en un determinado sector del juego, o sea, en el área grande. Lo otro es que además es el único jugador que se viste de manera distinta. Además, su entrenamiento es un entrenamiento solitario. Y lo más importante, digamos, es en el momento culmine del fútbol, que es el gol. Cuando el gol es del propio equipo, están todos festejando del otro lado, el arquero está solo. Y, y por otra parte, digamos, es el que más sufre cuando se recibe un gol, porque lo sufre de manera directa. De hecho, el arquero cuando se equivoca es gol contrario. Imagínese que un compañero hace un gol maravilloso como el que hizo Maradona. Es maravilloso, pero cuenta por uno. Y después el arquero tomara la pelota y la mete dentro del arco y es un gol en contra. Usted se imagina. Hay una desproporción enorme. Por lo tanto, eso hace que el arquero tenga un carácter muy fuerte, que esté acostumbrado a la soledad. Y el poder justamente es eso. Porque el momento que usted toma decisiones está solo. Eh, y no solo eso, sino que además, cuando usted tiene una responsabilidad como la de un presidente, cuando usted toma una decisión, está afectando a millones de seres humanos. Entonces, igual que el arquero, si usted se equivoca es un gol en contra. En esto son consecuencias negativas para millones de personas. Por lo tanto, eso ha sido parte de la escuela de vida que me ha generado las herramientas para hoy poder ser presidente, es decir, mi formación en economía, mi formación en el liberalismo, haber sido arquero de fútbol y haber tenido una infancia muy dura. ¿Qué tan difícil es? ¿Cuál ha sido el costo personal de llevar la esperanza de una nación sobre tus hombros? Que me estén ensuciando, calumniando, injuriando todos los días. Pero, pero de vuelta, la vida no tiene sentido si no es en libertad. Así es que, como dice Stallone, es decir, el secreto de la vida es seguir avanzando a pesar de los golpes que uno recibe. Y afortunadamente hemos podido seguir avanzando a pesar de los golpes, tanto de frente como por los de la espalda. Porque, digamos, hubiera sido más honesto que atacaran de frente. Pero, digamos, en Argentina, digamos, la política y los medios de comunicación les encanta atacar por la espalda. ¿Qué papel ha desempeñado Dios a lo largo de tu vida? ¿Y quién es Dios para ti? Bueno, la fe ha sido un elemento, le diría que fundamental. Eh, en especial en el último tiempo en los cuales me he involucrando activamente con las enseñanzas del judaísmo, con el estudio de la Torá. Eso me ha dado digamos, un background enorme para poder enfrentar
las adversidades que he tenido que ir superando en estos últimos años. Y respecto a quién es Dios, Dios es el creador. Yo lo llamo el uno. Para ti, ¿cuál es una mejor guía para la humanidad? ¿La mano invisible del mercado o la mano de Dios? Es que están en perfecta sintonía. Muy bien. De nuevo, volviendo a tu juventud, eras el cantante principal de una banda de rock. Para ti, ¿quién es la mejor estrella de rock de la historia? A mí, desde mi punto de vista, el cantante de rock más impresionante de la historia de la humanidad, sin lugar a dudas, fue Elvis Presley. Y mi banda favorita son los Rolling Stones. Por lo tanto, también tengo una profunda admiración por Mick Jagger y sigo teniendo el sueño de poder conocerlo en persona. ¿Qué tan divertido sería tocar? Junto con los Rolling Stones. Es un sueño muy grande. No me haga ilusionar, porque yo me pongo metas y después voy y las cumplo. Bueno, soy muy amigo de la banda que abre para los Stones, así que me encantaría ver que esto suceda. Ah, bueno, digamos, o sea, o podemos mirar el recital desde el escenario. Es decir, no puedo seguir estropeando la música de los Rolling Stones. Ya tuve una banda tributo y bastante daño le hice a su música. ¿Cuánto de tus raíces de estrella de rock definen tu enfoque hacia la política, hacia la vida? ¿Te ves a ti mismo como una especie de showman en parte? Absolutamente, absolutamente. Mi idea es que cuando usted va a uno de nuestros actos, sea como ir a un recital de los Rolling Stones. De hecho, en una de mis más recientes presentaciones en el Luna Park, hasta me di el gusto de cantar ante 10.000 personas. Está en YouTube. No en YouTube, está en mi Instagram. Digamos, he cantado una canción que se llama Panic Show y la canción arranca diciendo: hola a todos, yo soy el león. Tu intensidad y pasión te han ganado el apodo del loco, de Madman. ¿Crees que es necesario tener algo de locura para poder desafiar al poderoso sistema? Bueno, quizás es un problema de definición. Puede ser que todos los demás estén locos en vivir de una manera contraria a las ideas de la libertad, y entonces el cuerdo que quiere arreglar eso, digamos, sea considerado un loco. Igual no me molesta el apodo, de hecho hasta lo disfruto, digamos, o sea, me dicen loco desde que tengo 10 años, así es que, digamos, no he sido, digamos, algo que me haya molestado particularmente, digamos, porque es un apodo que digamos, lo han usado durante muchos años, pero la realidad es que mire, si yo le planteo el caso de San Martín, cuando dijo que iba a cruzar los Andes para liberar digamos, no solo a Argentina, sino a Chile y a Perú, decían que estaba loco. Si usted hubiera hablado con Miguel Ángel, digamos, lo hubieran tratado de loco. Digamos, si usted hubiera, no sé, cientos de personas que han cambiado el mundo, digamos, seguramente hubieran creído que Einstein estaba loco, y así podemos hacer una lista enorme. Entonces, el punto es: ¿sabe cuál es la diferencia entre un loco y un genio? El éxito. Déjame preguntarte sobre el mercado. Es muy interesante. Desde tu perspectiva del mundo, ¿qué tan poderoso es el mercado para determinar lo que es mejor para la sociedad? ¿Y por qué crees que el mercado funciona tan bien como una guía para la humanidad? Lo primero es que hay que entender qué es el mercado. El mercado es un proceso de cooperación social donde se intercambian voluntariamente derechos de propiedad, donde se respeta la propiedad privada, que es lo que guía el- el mecanismo de asignación de recursos. De hecho, justamente el socialismo, y eso es lo que prueba Mises en su libro Socialismo, es que cuando usted elimina la propiedad privada no hay sistema de precios y por ende, digamos, los recursos andan a la deriva. ¿A usted le parece que es lo mismo hacer una ruta de asfalto o de oro? ¿Por qué no la hace de oro? Bueno, porque justamente usted tiene una idea del cálculo económico, o sea, tiene una idea de precios en la cabeza, por ende, digamos, en ese contexto, si usted no tiene propiedad privada, no tiene precios, y por ende, el capitalismo de libre empresa, digamos, es el mejor mecanismo que haya desarrollado el ser humano para la asignación de recursos. Además, eso también implica que los mercados sean libres, es decir, libres de intervención estatal, porque cuando usted mete al Estado, lo que genera es interferencia. Además, los mercados tienen que permitir la libre entrada y salida, es decir, lo que se llama la competencia, digamos, pero es mejor entender la competencia
en el sentido de Israel Kirzler, uno de los más grandes exponentes de la escuela austríaca, o en el formato neoclásico como lo entendía William Baumol, que era el concepto de libre entrada y salida en los mercados disputables o contestable markets. Y también, digamos, lo que tiene que ver con la división del trabajo y la cooperación social. Es decir, lo más maravilloso en el capitalismo es que usted solamente puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio. Usted, digamos, si usted es exitoso en el capitalismo del libre mercado, usted es un héroe, usted es un benefactor social, es una máquina de prosperidad. Entonces, cuanto a usted mejor le va, digamos, mejor hace a la sociedad. Esto es muy importante. Esto, yo recuerdo cuando estuve en la primera reunión con Elon Musk, y eso también me generó gran admiración por él, porque, y esto me lo señaló mi hermana, más bien lo dijo Elon Musk. Él dijo que él se levantaba todos los días pensando en qué problema podía arreglarle a la humanidad. Es maravilloso. Claro, ¿cuál es la contraparte de eso? Ser exitoso. Entonces, en ese sentido, es más, en mi visión sobre el funcionamiento del mercado, no existen las fallas de mercado. Es decir, eso es un problema digamos, de los neoclásicos en función de la matemática que han utilizado para desarrollar el análisis económico, pero no es un problema real, digamos, de la vida cotidiana. Es un problema en la cabeza de los economistas. De hecho, mi más reciente libro, que se llama Capitalismo, Socialismo y la trampa neoclásica, justamente aborda eso. Sí, has expuesto estas ideas en capitalismo, socialismo y luego en la trampa neoclásica. Entonces, la trampa es que no existe un término medio, sino que, ya sea capitalismo, socialismo y cada término medio, también acaba en un estado de socialismo. Bueno, de hecho, eso es lo que decía Mises, que era, había solamente dos sistemas, el capitalismo de libre empresa y el socialismo, y que además decía que, y eso está probado en el libro de Hayek, Camino de Servidumbre, y es que cualquier solución intermedia es inestable en términos de capitalismo, es decir, tiende al socialismo. Por lo tanto, digamos, cuando usted genera una intervención, se genera el fallo del gobierno y eso genera más intervención y eso implica una trampa que a usted lo lleva a que cada vez haya mayor intervención. Y en eso los neoclásicos, con lo que definen fallas de mercado, que en realidad son problemas de índole matemática, en lugar de contribuir a un mundo mejor, han sido funcionales, digamos, a que nos aumenten los niveles de intervención. Mire, le voy a comentar algo. Eh, hay un economista, digamos, como presidente del Consejo de Asesores del Presidente, el doctor Demian Reidel, que ha estudiado aquí en la Universidad de Harvard, ha hecho su PhD, fue tutoriado por Kenneth Rogoff y el propio Rogoff reconoce en el doctor Reidel su mejor alumno. Nosotros, de hecho, estamos trabajando con Reidel justamente en todos estos problemas que trae, digamos, las intervenciones digamos, que propone digamos, la mainstream, digamos, esta supuesta corrección de fallos de mercado. Y días atrás hizo un relevamiento de algoritmos de búsqueda y, digamos, y las recomendaciones de política. Y eso daba un mapa que se pintaba desde el rojo hasta el azul, donde cuanto más rojo estaban más relacionadas con el socialismo, había una cosa intermedia que era el amarillo y el azul eran las ideas de libre mercado. Y una de las cosas que descubrió en ese gráfico, en ese cuadro, es que la mayor cantidad de recomendaciones de políticas, pero de manera escandalosa, tienen un sesgo hacia la izquierda. Es decir, con lo cual, digamos, eso es la prueba empírica de lo que yo señalé en el libro Capitalismo, Socialismo y la trampa neoclásica. Mencionaste a tus hijos de 4 patas. Por favor, dime, ¿qué has aprendido sobre la vida de tus perros? De mis hijos de 4 patas lo que he aprendido es el amor incondicional. De hecho, mi nombre en hebreo es amigo fiel. Y en el horóscopo chino soy perro. Y si hay algo que me caracteriza es la lealtad, ser íntegro. Y esas virtudes usted las puede encontrar en esos seres maravillosos que son los perros, que aman de manera incondicional.
De hecho, ellos son superiores espiritualmente respecto a mi caso, porque yo, digamos, no olvido ni perdono a los que me han hecho daño. Es decir, a todos los que me han ensuciado, calumniado, injuriado en todos estos años, los recuerdo a cada uno de ellos, pero no tengo la grandeza para perdonarlos. Sobre el tema de la lealtad en la política, estoy seguro de que han habido muchas personas o algunas personas que te han traicionado. ¿Eso duele en tu corazón? Depende, porque usted de algunas personas cree que puede esperar lealtad y si esas personas los traicionan, sí les genera dolor. Pero hay personas de las que uno no espera nada, por lo tanto, si tienen una traición, digamos, uno no se va a sentir molesto porque sabe que estaba, digamos, con una persona que no compartía sus valores. Pero la política tiene eso, de que a veces uno no se encuentra con personas con los valores que uno tiene, pero costo-beneficio, usted, digamos, tiene que llevar este barco hacia adelante. Si no, digamos, lo va a dejar que se hunda. No es mi caso, yo peleo hasta el final. ¿Hay traidores? Sí, es parte de la política. Yo no adhiero a eso, pero que los hay, los hay. Hay muchísimas personas que han expresado admirar tu espíritu revolucionario. ¿Qué consejo les darías, quizás a los más jóvenes, sobre cómo vivir una vida como la tuya y tener un impacto en el mundo como has comenzado a hacer? Yo no lo hice pensando en tener impacto en el mundo. Yo he definido qué son las cosas que me hacen feliz y vivo acorde a eso. Y vivo de manera coherente con eso. Y, y lo más importante es que no rendirse nunca. Es más, además, nunca ser un tibio. Yo prefiero llorar porque erré a tener que llorar por no intentarlo. Es decir, soy un perfeccionista, con lo cual cuando erro, claramente la paso mal. Pero aún así, prefiero ir y hacer. Si sale mal, es parte de la vida. Pero jamás me voy a tener que arrepentir de no haber hecho lo que yo creí que había que hacer. ¿Qué es lo que te da esperanza sobre el futuro de Argentina y el futuro de la humanidad? Que gracias a las redes sociales y a toda la revolución tecnológica que hay, cada vez más gente está tomando conciencia de lo importante que es la libertad para vivir en paz y prosperidad. Y creo que a pesar de que los burócratas y las élites luchan incansablemente para esclavizarnos, se ha desatado una ola de libertad que, si damos la pelea, vamos a tener un mundo muchísimo mejor. ¿Puedes repetir aquí tus famosas palabras del lema de Viva la libertad? ¿Cómo surgió eso y qué significan esas palabras para ti? ¡Viva la libertad, carajo! Eso surgió cuando hacía mis presentaciones en libros. Cuando terminaba mi presentación era ¡Viva la libertad, carajo! Y eso me acompañó sin pensarlo durante toda mi vida, iba a seguir estando presente. De hecho, hoy mis presentaciones, todos mis discursos terminan: que Dios bendiga a los argentinos, que las fuerzas del cielo nos acompañen, viva la libertad, carajo. La primera refleja que yo creo en Dios, fervientemente, y que tengo un profundo agradecimiento hacia el Creador por las maravillas con las cuales soy bendecido día a día. La segunda tiene que ver con el libro de Macabeos, 3:19, que dice que la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo, que tiene que ver con el triunfo del pueblo judío, los macabeos, en contra de los griegos y recuperar el templo. Y la última es mi grito de guerra. Bueno, no hay mejor manera de terminarlo. Gracias por ser un guerrero que lucha por la libertad. Y gracias por venir a charlar hoy. Le agradezco enormemente su entrevista. Gracias además por ser tan educado, porque muchas veces los entrevistadores no lo son. Tuvo ventanas para poder
ser sucio y no lo fue. Y eso yo lo reconozco y lo valoro y se lo agradezco. Gracias.